nuestra página, porque a veces no es clara ni fácil, lo podemos ir viendo, si quieren se los voy mostrando. Pero había una pregunta antes que no Había sé... una pregunta. Lucila, si querés hacerla. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. No, mi pregunta era la siguiente. Entiendo que el tema bromatológico y la inocuidad es innegociable. Ahora, lo que quería saber, o sea, ¿se puede llegar a entender entre pequeños y grandes elaboradores de alimentos? Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, con cuando se llama algo que es casero o es un emprendimiento familiar? Digamos, ¿cómo serían las diferencias? ¿A qué te referís? ¿Con qué diferencia podría haber entre un establecimiento casero? El término casero o artesanal, el Código Alimentario no lo admite para la gran mayoría de los productos. Tu pregunta es, a ver si te entiendo, es si nosotros autorizamos las cocinas domiciliarias para determinados establecimientos. Claro, viste que muchas veces se dicen que son, por ejemplo, el INTA tiene una elaboración de vino casero, por ejemplo. ¿Sí? O, por ejemplo, que no son comercios que no se pueden llamar siquiera pequeños o medianos. Por eso decía que es fácil, digamos, darse cuenta de la diferencia entre el gran elaborador y el pequeño mediano, pero creo que hay un gris del que recién inicia, me parece. Pero eso está basado está contemplado dentro de las buenas prácticas cuando hablamos de una evaluación peligro-riesgo. También dentro de esta evaluación peligro-riesgo yo tengo que considerar el volumen que puede producir esta persona. Rubén puede contarnos mejor de cómo ha sido el camino de la gestión de los que llamábamos antes microemprendedores y que hoy se terminan convirtiendo en estos registros provinciales. Yo podría contar inicialmente nosotros teníamos una resolución que fue derogada, que era la 026, que por ejemplo hablaba de elaboradores de quesos, y decía que tenían que producir menos de 100 litros diarios. Ahora, 100 litros diarios también es un montón. Nosotros tenemos pequeños productores que tienen 50, tienen 30 litros de leche diarias para producir. Y sin embargo le aplicábamos la misma normativa. ¿Por qué desapareció la 026 y se convirtió en la 034? Porque justamente la 026 era excluyente, autorizaba queso sardo, dulce y panificados. Y sin embargo me dejaba fuera una gran gama de alimentos que sí debo considerar y que yo los puedo autorizar parado en este lugar de una evaluación de peligro o riesgo. Rubén. Sí, la pregunta estuvo un tanto entrecortado el audio, pero hablabas, Victoria, de las cocinas domiciliarias. Bueno, así nace. Nosotros acompañamos, yo vuelvo a esto, que la gente esté dentro del circuito formal. Victoria hablaba la normativa del registro provincial de un año de gracia, de establecimientos y productos. ¿Sí? Es una forma nosotros de acercarnos a las personas que elaboran. Sabemos que siempre se elabora de todos productos en la casa, y lo que nosotros vamos es a la concientización también del consumidor, cuando hacemos charlas para consumidores. Porque nosotros la herramienta para que esta persona que elabora determinado alimento, habilitamos la cocina domiciliaria con un registro provincial. Esto da la pauta que tiene que intervenir, volvemos, el municipio, y tiene que haber un acuerdo que nos dejen ingresar para hacer una auditoría en sus cocinas, ¿sí? Porque también nosotros no es que no sabíamos que la gente elaboraba alimentos para la venta en las cocinas domiciliarias. Por eso llegamos a esta resolución, y por eso con la modificatoria de la 034 que se hace. Así que no sé si queda claro. Nosotros estamos acompañando a esas personas. Lo que pasa es que a muchos les cuesta un tanto acercarse a las bromatologías, ¿sí? Y es entendible, porque como decía Francisco, creo que es el nombre del señor que hablaba hoy, que nosotros en las capacitaciones siempre le decimos, acérquense, ha cambiado el tema bromatología a lo que era en otros tiempos, yo creo que para mejor,
porque hablamos desde el acompañamiento. Fíjense que ustedes, aquellos que me han escuchado dar charlas o cursos, siempre hablo del acompañamiento del instituto. Y esto es una forma de acompañarlo, para que estén dentro del circuito formal. Porque esas personas que elaboran un producto o 10 productos por día, también, si no cuidan el tema de las buenas prácticas, que es el ABC, como bien decía Victoria, ponen en riesgo la salud de la población. Y nosotros, como consumidores, también tenemos que ir viendo de no comprar productos que no estén rotulados, ¿sí? O bien rotulados, porque también muchas veces está el que le pone el papelito eso elaborado por X persona y resulta que eso no es un rótulo, es nada más una información que a los fines que a veces no sirve para nada. No me gusta decir esto, pero muchas veces no sirve para nada porque ni siquiera podemos, si se encuentra en góndola, poder llegar a quien lo hace, porque uno trabaja también con el tema de la trazabilidad, ¿sí? No sé si respondimos a su pregunta. Sí. Yo precisamente lo preguntaba por eso, porque, a ver, sobre todo hoy por hoy es muy difícil poder arrancar, digamos, en un pequeño proyecto, y está bueno saber, digamos, que uno puede ir y consultar sobre lo que quiera emprender, para tener, digamos, también una guía, porque uno, o sea, más allá de el sueño que pueda llegar a tener, tiene que tener, digamos, es obvio que vamos a empezar desde un lugar pequeño. Mirá, esta es la página del ICAP. En la parte inicial hay un cuadradito, ves abajo, que dice guía de trámites y formularios. Si uno cliquea ahí, ustedes van a encontrar esto, apenas cliquean, que dice guía para la confección de un manual de buenas prácticas de manufactura. Ahí es de donde nosotros, cuando nosotros pedimos que la empresa tenga un manual de buenas prácticas de manufactura. Entonces, si bien cuando uno ingresa parece complicado, porque ahora te va a aparecer un largo documento todo escrito, para que no te me asustes, pero en realidad está pensado justamente para eso, que sea una guía de orientación para la elaboración de un manual de buenas prácticas. Un manual de buenas prácticas va a tener la complejidad que tendrá la producción que uno elabore. ¿Ves que habla? Por ejemplo, en el ítem 3, procedimientos de elaboración y envasado. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el alcance? Los sectores afectados, la responsabilidad, y ahí en responsabilidad habla de supervisor y operador. Ahora, cuando yo hablo de un emprendimiento que podríamos llamar domiciliario o familiar, eso, la responsabilidad será de la persona que hace el emprendimiento. Entonces, en función de esto, de lo que ustedes nos cuenten, el cuentito de lo que hacen, es que nosotros podemos determinar o presuponer en la parte de evaluación técnica la complejidad del establecimiento, y luego se termina corroborando en la auditoría. Pero la premisa es que si ustedes garantizan la inocuidad de los alimentos que elaboran, no habría ninguna razón para que no se los autorizara. Perfecto, y otra cuestión, tengan en cuenta, mucha gente nos dice, si es pequeño, está bien, aunque sea pequeño, que sea de grandes dimensiones, el manual de buenas prácticas a ustedes también los ordena, y también, ¿sabe qué? Si hay un problema en el producto que ustedes elaboran, también los resguarda, porque si ustedes lo hicieron bien, no hay ningún inconveniente. Imagínense, hay un problema con el producto que ustedes elaboraron, hay una denuncia, se va, con el tema de la trazabilidad que yo dije recién, nosotros se llega al lugar, no tienen cómo demostrar cómo lo hacen, no, digamos, el trazado termina ahí, y no tenemos cómo garantizar que ustedes aplicaron las buenas prácticas. Por eso es tan importante que tengan este manual de buenas prácticas, ¿sí? Y no vean cuando desde la institución, hablo desde el ICAP, decimos una auditoría, y otra vez, muchas veces no. La auditoría es también, a ustedes les sirve por si hay algo para corregir. Nosotros no es que vamos con va el auditor y va con la faja a ver a quién va a clausurar, no es así. Nosotros, siempre y cuando no esté en riesgo la inocuidad del alimento, siempre tengamos ese punto de partida. Después lo otro se trabaja con plazo, con proyectos de mejora de infraestructura, ¿sí? O sea, la auditoría, ustedes hay que cambiar la mirada, ver lo que es
como algo que no, es una visita que nos viene. Yo no digo que vamos a ser amigos ni nada por el estilo, pero vean que por ahí hasta les sirve como guía para cambiar algunas cosas que sigue en el caso que estén mal, ¿sí? Ya no verlo como el temor que viene lo de bromatología, porque normalmente decimos así, los de bromatología, y que viene para la clausura, para el decomiso. En realidad, hablo desde el instituto, ¿no es cierto? Nuestra mirada es otra, es el acompañamiento, es para que la gente, si está haciendo algo mal, que lo pueda corregir, ¿sí? Y aprovechando esto, quiero decir que en realidad nuestro punto de inflexibilidad, que tiene que ver con esto de la inocuidad y con la evaluación de un peligro-riesgo, quiero decir, si nosotros hablamos de una elaboración, se me ocurrió ahora mientras que Rubén decía todo esto, de escabeche, mal llamado casero, podríamos decir, nosotros vamos a pedirles que tienen que tener un autoclave. Por más de que hagan 5 frascos, tendrán que tener un autoclave acorde a los 5 frascos. Si no, no pueden hacer escabeche, porque el tema del escabeche es que es un producto que tiene anaerobiosis, tiene aceite, y ahí existe el peligro del Clostridium botulinum. Y el peligro del Clostridium botulinum, la verdad es que no hay ninguna forma de mantenerlo bajo control si no es mediante un autoclave. Ahora, no pasa esto cuando hacemos picles o encurtidos, porque como le estoy bajando el pH por debajo de los 4,5, no voy a tener el inconveniente del riesgo del Clostridium botulinum. Entonces yo tengo que pensar que el alimento que elaboro tiene que estar de acorde a la seguridad y a la inocuidad. ¿Mm? Pero te hago una pregunta. En el caso de productos diversos, por ejemplo, de mermeladas o distintos productos que voy a elaborar, por ejemplo, en la cocina domiciliaria, ¿no? Tengo que obtener para cada producto la combinación de tiempo con, bueno, el manejo del autoclave, digamos, para la combinación tiempo-temperatura de siempre, o bien, si yo pusiera en mi manual operativo de procedimientos, pusiera que voy a hacer un proceso de tindalización, o sea, es decir, en 3 días consecutivos voy a hacer el hervor, digamos, del producto. ¿Sería factible si no tengo autoclave, por ejemplo, por alguna, digamos, estoy hablando hipotético, ¿no? No para las conservas en aceite y con anaerobiosis, porque los sistemas, no hay bibliografía que me justifique que la tindalización mantiene bajo control el peligro del Clostridium botulinum. Sí, no hay inconvenientes con los dulces, no hay inconvenientes con las frutas en almíbar, no hay inconveniente, vuelvo a repetir, con los picles, porque yo estoy jugando no solo con el factor temperatura para mantener bajo control los peligros biológicos, sino además tengo otros factores, ya sea la sal, la concentración de azúcar, la acidez con el vinagre. Son muy pocos los alimentos a los que nosotros exigimos el autoclave. Perfecto. El resto sí, con la tindalización funcionan perfecto, con el método de Apert, pero la verdad es que no hay bibliografía, o por lo menos no hay ninguna que nosotros tenemos. Estamos abiertos a que la gente nos acerque la justificación técnica de que su validación del proceso, a ver, para ser técnica te voy a explicar. Nosotros aceptamos la validación de los procesos de esterilización, si los tienen sin autoclave y me traen la validación del proceso, nosotros se los vamos a aceptar sin ningún inconveniente. Perfecto. O sea, básicamente... Yo quería decir que quede claro... perdón, Rubén. Yo te pregunto nomás, termino de preguntar. No, por favor. Cuando haces el escabeche, entiendo que, yo no soy muy cocinera, que digamos, pero cuando lo haces, entiendo que hay ciertas verduras que hay que dejarlas como, le falte un poquito de cocción para terminar de cocinarlas, digamos, en el proceso de esterilización, ¿no es cierto? Pero los tiempos, digamos, las combinaciones, porque bueno, el proceso de esterilización es, por cierto tiempo, garantizo... 121 grados por 15 minutos. Eso es lo que me asegura el concepto 12D. Perfecto, perfecto. Eso quería dejar, que quede bien claro. Bárbaro. Por eso te insisto, es básicamente para las cosas, y a grandes rasgos es para las cosas que tienen aceite.
Perfecto. Si yo le Eso que puse quede claro. aceite, después el resto de ahí para abajo todo está muy bien con la tindalización. El problema son los escabeches, que además en general no son solo de verduras, sino que además tienen una mezcla de ingredientes, tienen carnes, muchas veces además de animales de la casa, cuya procedencia, entonces vamos sumando riesgos. Tenemos la procedencia de animales de la casa, donde ya no tengo una verificación sanitaria de la materia prima. Si a eso le sumo la mezcla de los vegetales, entonces voy sumando distintos factores biológicos que luego yo tengo que poder garantizar mantenerlos bajo control antes de tener un producto que yo comercialice, porque cuando yo comercializo un producto tengo una responsabilidad también. No es solo... A veces las buenas intenciones no nos alcanzan, eso quiero que quede claro. De todos modos, insisto, nos ha pasado con un productor puntualmente de una salsa rara de tomate. Digo esto porque no era la botella de tomate común que uno puede comprar en el supermercado, sino que además la hacía especiada, bueno, un microemprendedor. Y el señor nos trajo una bibliografía en la que nos justificaba cómo era el proceso y cómo aseguraba que su producto tuviera el pH por debajo de los 4,5 y no se le exigió el autoclave. Perfecto, perfecto. Ahí hay una pregunta de Ricardo de nuevo. ¿Querés hacerla? Sí, un minutito, déjame que yo, para que quede bien clarito, nosotros para lo que es mermelada no estamos pidiendo autoclave, No. por las dudas, sí, que no se vaya a confundir, ¿sí? Bien, ahora sí. Escúchame, Victoria, te quería preguntar lo siguiente. Nosotros tenemos un establecimiento que se llama Finca Los Pioneros. Ajá. Tenemos una vides nosotros, pero aparte tenemos muchos árboles frutales, de los cuales también tratamos de hacer dulces, licores, ¿no? En el caso de hacer todo como asentarlo, se complica mucho el hecho de decir de asentarlo como productores de vino y a su vez mermelada. No. Lo que nosotros te vamos a pedir es que si vos lo elaborás en el mismo espacio físico, en tu manual de buenas prácticas y en los registros que llevas a cabo, simplemente tengas evidenciado que las actividades no se te van a superponer. Esto cuando nosotros somos productores pequeños, los pequeños productores en realidad, si estás haciendo el vino, difícilmente puedas estar revolviendo la olla con el dulce, entonces sí o sí son distintas etapas. Y si hablamos de dulces y licores, en general los licores se hacen como subproducto de la elaboración de dulces. Entonces las etapas no están superpuestas. Pero si uno lleva un registro, eso no hay ningún inconveniente. Y es más, un registro provincial para ese tipo de actividades no requiere mayores complejidades que traernos, que presentar los papeles, la documentación que nosotros solicitamos. Son considerados alimentos de bajo riesgo. Gracias. No, de nada. Vuelvo a insistir con esto de los alimentos de alto y bajo riesgo. Si quieren hacemos una pequeña mención, pero hay que poder calificar y clasificar los alimentos de alto o bajo riesgo, y en función de eso es la complejidad que van a tener a la hora de los requerimientos para las habilitaciones de los mismos. Cualquier alimento que tenga un bajo contenido de agua va a ser un alimento de bajo riesgo, y cualquier alimento que tenga un alto contenido proteico y un alto contenido de humedad va a ser un alimento de alto riesgo. Por eso volvemos a todo lo que sea de origen cárneo, es un alimento de alto riesgo. Las mayonesas caseras son alimentos de alto riesgo. Ahora, no así un dulce, porque yo tengo un alimento de poca humedad. Tengo fruta y tengo azúcar que me va a producir un efecto de bacteriostático, sumado a la tindalización en la elaboración que me va a hacer de bactericida. Difícilmente ese alimento pueda contener un contaminante que luego me vaya a transmitir una enfermedad. Y de ser así, a su vez, se van a producir en la superficie, porque a un dulce cuyo
grados Brix tiene que estar por arriba de los 60, entre 45 y 60 son la concentración de los grados Brix de un dulce, que es la cantidad de azúcar que tiene, no va a desarrollar nada adentro. Lo que desarrolla son los hongos de la superficie, entonces cuando se abre hay un rechazo natural del consumidor. Cuando eso sucede, tiene más problemas el productor que nosotros como Estado habilitante, porque en realidad si yo compro un dulce de Estancia Manuelita y está feo, seguramente le cuente a toda la gente que conozco, y difícilmente esa gente vuelve a comprar dulce Manuelita. Perfecto, clarísimo. No sé si fui clara. Perfecto. O sea, básicamente los alimentos más riesgosos serían los que, como siempre dice Rubén en sus charlas, son los que no vemos, digamos, porque lo que estás diciendo vos, lo que veo es más fácil de detectar y no lo voy a consumir. Pero lo que no veo, porque no se logró un proceso de esterilización correcta, caso de lo que me estás diciendo del escabeche, ahí sería más riesgoso y con alta mortalidad, ¿no? O sea, alta probabilidad de enfermedades mucho más graves, ¿no? Sí, por supuesto. Y además hay una cosa que tiene que ver con esto que nos sucede, que nos atraviesa, que tiene que ver con cómo va avanzando las cuestiones científicas y el conocimiento, ¿no es cierto? Cuando mis padres eran chicos, no es mi caso porque yo soy una niña, pero cuando mis padres eran chicos, mi abuela, mi papá le mojaba el chupete en la miel para que lo tomara y no había ningún problema. Y resulta que para nosotros, a mí no se me ocurriría mojarle el chupete en la miel a mis hijos porque tengo claro de que hay un riesgo que los puede enfermar. De hecho, la miel viene rotulada que dice no dar a menores de 1 año, con la recomendación biográfica en la mayoría, que son 2. ¿Por qué? La miel puede tener una espora de Clostridium E, es el que tiene la miel, que entonces a los menores de 1 año puede producir la muerte súbita. Y cuando yo me encuentro en las capacitaciones y Rubén diciendo estas cosas, la gente dice, pero antes a mi abuelo mi papá se lo daban. Claro, pero también el cementerio estaba lleno, la mortalidad infantil era mucho más alta que ahora, y nadie se cuestionaba de dónde venía. Entonces, nosotros tenemos que ir pudiendo acompañar los descubrimientos o los avances científicos con la cuestión cultural y tradicional. Digo esto para que, siendo basado en esta idea de que nosotros vamos siempre tratando de garantizar la inocuidad del alimento. Sin negociar eso, vamos avanzando y acompañando a los productores en lo que quieran hacer. Claro, porque puntualmente, apoyando lo que decías vos, Victoria, recién, el tema de la miel, todo dice que es cierto, es un producto magnífico, es rico, pero la gente cuando va a comprarlo difícilmente mira los rótulos, y ahí está el error, porque también procede de un establecimiento que no está habilitado para el fraccionamiento. Y ahí no va a poder leer esta leyenda que prohibido consumir a estos niños, ¿sí? Ahí está también. Nosotros, esto es un trabajo que venimos haciendo hace muchos años y tratando de dar, y creo que esta es una de las herramientas, es el tema de la capacitación, de poder llegarle a gente que con información, digamos, que no, eso como dicen los periodistas, no es opinión, es información. Miren, si quieren les muestro, a raíz de lo que dice Rubén, del tema de la capacitación. En nuestra página del ICAP ustedes encuentran una pestañita que dice Carnet de Manipulador de Alimentos. Si ustedes ingresan ahí, van a poder encontrar en la parte izquierda abajo, dice inscripción al curso. Si ustedes entran ahí, hay 2 opciones, curso virtual y curso presencial. Por supuesto, en el contexto de la emergencia sanitaria, nosotros los cursos presenciales no los estamos dando, pero sí pueden hacer clic en el curso virtual que los va a llevar a una página donde se encuentra todo el material que nosotros sugerimos de lectura para la obtención del carnet de manipulador de alimentos. Rubén va a explicar un poco más cómo es el tema, pero independientemente de que quieran o no obtener el carnet, los invito a que entren y vean la bibliografía y la documentación que está escrita. Sí, porque más allá, creo que Francisco decía hoy que la mayoría de sus estudiantes tienen el carnet.
Fíjense que nosotros ahora el material que está colgado en nuestra página es el que exige con la modificatoria del artículo 21, ¿sí? Tiene mucho más temas, hay muchos más, se hace hincapié inclusive aún más en las enfermedades transmitidas por alimentos, y tiene mucho mayor información, así que los invitamos a que accedan, más allá que tengan vigente el carnet, esto les va a servir porque es activo para todos los productos, ¿sí? Así que, y la modalidad, si alguno quiere hacerlo al curso, terminado el material y 6 videos, son cortitos, no se asusten, hay una evaluación que hay que aprobarla con el 60%, y de ahí, una vez aprobado esto, ustedes pasan a la siguiente página donde le dan la opción que qué día quieren hacer la instancia presencial virtual, que con eso estaríamos cerrando, que lleva aproximadamente 1 hora y media. Y después de esa instancia presencial virtual, que también tiene una evaluación, tienen que aprobarlo con el 60%, entre 24 y 48 horas tienen disponible en nuestra página el carnet de manipulador de alimentos, sin ningún costo. Así que esa es otra información. Hoy estamos aceitaditos. ¿Qué más quieren que les muestre la página? Muy bueno, muy interesante eso. Lo que pasa es que estamos desde las 8 de la mañana en Zoom. ¿Cuántos Zoom llevamos hoy? Así que perdón si por ahí nos vamos un poquito. Yo tengo una consulta respecto a los rótulos. Sí. Uh-huh. ¿Tienes, Víctor? Tengo una duda. ¿Cómo? ¿Quién que habla, Víctor? No. Alex. Sí. Tengo una duda, o sea, de hace tiempo ya con el tema de, por ejemplo, lo que es todo lo que sea producto suelto, sea fiambre, queso, pan, factura, todo, que todo se vende sin rótulo. Si hay, o sea, eso no sería legal, digamos. No, lo que no es legal es que si te lo ponen en una bandeja, eso no es legal. Ahora, si vos vas y comprás 100 gramos de salame de Milán y te lo cortan adelante tuyo, es perfectamente legal. Pero estoy llevando el producto sin el rótulo. Sí, pero son... Tengo información nutricional, no tengo... No, claro. Es tu elección como consumidor comprarlo suelto. Claro. Eso está permitido, no hay ninguna... Tiene un nombre antiguo que no recuerdo, ¿cómo se llama esto? La venta así al peso, al mostrador, pero esta práctica que realizan los supermercados, digamos, que te cortan el fiambre, eso está permitido. Lo que no está permitido es que lo tengan hecho de antemano. Pero la verdad es que los usos y costumbres están. Entonces, ahí empieza a jugar mi responsabilidad como consumidor y decir, bueno, yo no compro en el supermercado el fiambre que está cortado. Le digo al señor fiambrero que me corte los 100 gramos de salame de Milán y soy acreedora de todas sus bendiciones en general. Sí. Sin dudas. Ese es el ejemplo que siempre dice Rubén también de la carne picada que está en la heladera, digamos, que ya está picada. La diferencia con que me la piquen en el momento y no que ya esté picada de antemano por el tema de las contaminaciones, ¿no? Sí, y acá también me voy a hacer cargo, digamos, de lo que nos pasa a nosotros como consumidores. Yo en general cuando voy a la carnicería, quiero que me atiendan rápido. Si tengo que esperar 10 minutos que el señor carnicero me pique la carne, en general no voy a ir a esa carnicería, termino yendo a la que ya la tiene picada. Entonces es como el cuento del huevo y la gallina. Yo quiero que las cosas estén bien hechas, pero tampoco me hago cargo de lo que correspondería como un consumidor responsable, que ir a la carnicería y esperar los 5 minutos que tarde el señor carnicero en picarme la carnecita. Ya que habló de rótulo, el señor, creo que no lo dijimos. Mucha gente por ahí, entre comillas, esas avivadas de esos rótulos, como ya dije, que ponen alguna información, nos vamos a encontrar con donde dice RNE o RPE /T, que quiere decir en trámite. Nosotros no habilitamos nada en trámite. Estás
o no estás habilitado. Yo siempre lo digo en las capacitaciones, y hoy, máxime, si lo van a replicar en la facultad, no, nada en trámite. Eso ya es una luz roja que nos dice que ese producto no está habilitado. Si nosotros decimos en trámite, no está habilitado, porque el instituto no habilita nada en trámite, ¿sí? ¿El producto está habilitado o no está habilitado? O que establecimiento con habilitación municipal tanto, bueno, si vende dentro del ejido municipal, la municipalidad le dará un número de expediente, etc. Ahora, no puede aparecer un RNE o un RPE con un E/T, ¿sí? O con un número así que lo inventan, que a veces los encontramos, que parece que ponen los números de documentos. Pero entonces también, como decía Victoria recién, en el rol de consumidor nosotros tenemos que tomarnos ese tiempito y mirar el rótulo, ¿sí? Sí, una de las cosas que nos pasa muchas veces como consumidores tiene que ver con el tema de las ofertas en los lugares de venta de alimentos, ¿no es cierto? Muchas veces uno va y encuentra en una punta de la góndola de esa oferta de algún producto, y entusiasmados compramos varias, porque la verdad es que a todos nos seducen en algún punto las ofertas, y después resulta que cuando llegamos a nuestro hogar compramos 5 cajas de flanes que vencen en 3 días, y difícilmente yo me puedo comer 5 litros de flan en 3 días. Entonces, hay que estar atentos, hay que ser responsables con el rol que nos corresponde cuando somos consumidores, leer los rótulos, corroborar las fechas de vencimiento, comprar en lugares que nos inspiren confianza. Quiero decir, que uno entre a ese lugar y vea que está limpio, que está ventilado. Hoy por hoy, con esta cuestión de la emergencia sanitaria, podríamos además sumarle que sus empleados tengan los elementos de protección adecuados, que sea un lugar en el que no te dejan ingresar si no tenés los requerimientos de protección personal que cada municipio ha establecido. Digo esto porque sé que son distintos en función de cada lugar. Hay lugares que exigen el uso de tapabocas para ingresar a los comercios y otros que no, pero bueno. Ahí hay una consulta, Francisco, que cómo se puede saber si el RNE o el RPE es inventado, ¿sí? De eso tenemos varios casos. Si está vigente, uno va a nuestra página ahí donde dice registros, y te va a dar la opción de buscar por número de RNE, razón social, localidad, rubro, y si son alimentos libres de gluten o no, y también CIFEGA tiene la opción del registro de establecimientos nacionales. ¿Por qué digo esto? Porque algunos los van a encontrar en nuestra página y otros los van a encontrar en CIFEGA, porque estamos en este proceso de migración que nos va a llevar en total aproximadamente 1 año, que es lo que tenemos calculado. Francisco, otra duda, cualquier cosa no lo encontrás, nos escribís o nos escriben, nosotros le decimos que escriba, máxime en este tiempo, porque estamos de teletrabajo en su gran mayoría, es muy poca la gente que está yendo a la oficina, y por ahí pierden tiempo llamando por teléfono y gastando dinero, y porque hay una persona en toda la oficina y no puede atender a todos los llamados. Nosotros siempre decimos, en la página nuestra también están los correos, nos escriben, y es más fácil, van a tener una respuesta más rápida que telefónicamente. Y si tienen alguna situación puntual a la que quieran atender, nosotros también tenemos un formulario de denuncias que se gestiona de forma anónima, y ahí ustedes pueden informar o hacer el planteo de lo que tengan dudas. Y Gabriela tiene mi teléfono, así que lo puede consultar. Perfecto. Yo quería agregar algo. Se está por cumplir el tiempo, no sé si quieren, queremos o no, no sé. Tal vez no sé, depende de ustedes. Y además si están tan cansados. Cuando hacemos yo he ido a acompañar por un grupo de productores, no importa, un grupo de productores por huerta, bueno, etcétera. Y he ido a acompañar a la gente de CAFES también con ICAP de Concordia para hacer la habilitación de cocina domiciliaria. Lo interesante que noto, digamos, más allá de la capacitación que te da en el momento, en el lugar, los técnicos muy, muy amables, digamos,
Es que lo que se puede hacer es, en vez de registrar cada producto alimenticio, es como que se hace, o sea, se hace mermelada de, no sé, de higos, de dulce de higos en almíbar, mermelada de durazno, lo que sea que hace, no va todo como con su producto en especial, sino que tiene que tener el protocolo en general de cómo lo elaboran. Lo que mostraste en un principio, el protocolo que nos mostraste de cómo ordenarse como para inscribirse, ¿no? Eso sería con respecto a la diferencia en escala que planteó en un momento Lucila hoy, ¿no? Puede ser que ella sea la gran diferencia, digamos, que no tiene que inscribir cada producto en especial, sino que va como una especie de combo. Nosotros no hay diferencia en eso. Si bien las memorias operativas uno puede plantearlas o redactarlas como familia de productos, después vas a tener que inscribir cada uno de los sabores individualmente. Lo que sí sucede es que nosotros teníamos una opción de inscribir los productos, no el establecimiento, sino los productos de forma agrupada. Pero eso no tenía que ver con el requerimiento de la documentación, sino más que nada con una cuestión arancelaria. Pero te reitero, lo que son registros provinciales, inicialmente están exceptuados de todo tributo, ya sea para la inscripción del establecimiento o la inscripción de los productos. Ah, perfecto, perfecto. No sé si iba por ahí lo que vos preguntabas, Sí, pero las memorias operativas en general se presentan por familia de productos. Claro, porque por ejemplo vos tenés en la industria láctea, tenés la leche descremada, parcialmente descremada, tenés el yogur de frutilla, el de frutilla descremado, etcétera. Ahí ya tenés 4 productos, siendo 2 grandes productos, tenés 4, digamos, ¿no? Sí. Por eso Pero cuando si vos me hablas de dulce y me decís, me nombrás dulce de arándano, dulce de frutilla y dulce de durazno, yo digo que es producto. Claro. La memoria operativa tiene que ser de los 3. Como bien decía Victoria, lo que pasa es que se agrupaban para la inscripción, pero tengan en cuenta que los RPE, sin arancel en nuestro instituto, por un año, tanto sea un producto o 10. Perfecto. Sí, y si hablamos, por ejemplo, de dulces, en general, es cuando uno redacta una sola memoria operativa, después lo que hace es cambiarle la fruta de base. Bien. ¿Quieren que nos conectemos de nuevo cuando se esté por cortar? Porque ya casi se corta. Para saludarnos, aunque sea. Bueno, ¿Sí? bueno, cómo no. Menos